Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. Alguna gente cree que la Biblia que usamos los judíos y las Biblias que otros llaman el Antiguo Testamento es lo mismo. O que los judíos creen en el Antiguo Testamento y la verdad que eso no es muy preciso. Hoy voy a tratar de explicarte cuál es el contenido de la Biblia hebrea o del Tanaj con J al final. Te voy a explicar cuáles son las diferencias básicas de contenido, de organización, de traducción y de interpretación. Y al final te voy a recomendar las traducciones de la Biblia hebrea en español que me parecen más accesibles. Si te vas a saltear hasta el final de este video, quiero que sepas que también te voy a recomendar un Humash o tal vez dos, sobre todo para aquellos que quieren leer y aprender la parashá de la semana. Pero si es la primera vez que me ves, bienvenido, bienvenida. Yo soy Mora Silvana, podés ver más detalles acerca de mí en la pestaña que se llama Acerca de mí. Y en este canal yo comparto tradiciones, valores y costumbres de la vida judía. Todos mis videos en este canal están organizados en playlists, en listas de reproducción por distintos temas. Así que suscríbete al canal y cliquea donde dice playlist para ver el tema que más te interesa, si es Shabbat, si son las festividades, si es la vida judía en casa, en fin, muchísimo más. Y por supuesto, seguime en Instagram. Pero vamos a aprender, dale. Cuando en español nos referimos a la Biblia hebrea, estamos hablando de las escrituras sagradas canonizadas para el pueblo judío. En hebreo usamos la palabra Tanaj. La palabra Tanaj es un acrónimo. Son las 3 letras iniciales hebreas de cada una de las palabras que la componen. Tav, Nun, Jaf. Tav es por la Torah, que significa instrucción o ley. La Nun es por los Nevi'im o los profetas. Y la Jaf es por Ketuvim, que son los escritos o agiógrafos. Fíjate que la inicial de Ketuvim es Kaf, pero como la Kaf es la letra final del acrónimo, de la palabra Tanaj, entonces como es la última letra de la palabra, toma la forma final de Jaf y se pronuncia suave, como J, no como K. Por eso decimos Tanaj y no Tanak. Ahora, la Torá contiene historias desde la creación hasta la muerte de Moisés. Esto es el Pentateuco, que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nevi'im, los profetas, incluye el tiempo desde el asentamiento en la tierra de Israel, el exilio a Babilonia y también incluye los llamados de atención de los profetas, los llamados de atención morales y religiosos de los profetas hacia el pueblo judío. Los Nevi'im incluyen los primeros profetas que son Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Reyes 2, los profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los 12, Oseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y por último, los Ketuvim, que significa los escritos, y la traducción desde el griego los llama hagiógrafos. Y estos incluyen sabiduría y poesías litúrgicas, escritos históricos. Los Ketuvim incluyen salmos, proverbios, Job y los rollos, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas 1 y Crónicas 2. ¿Cuándo fue el Tanaj organizado? Bueno, según el libro de Lillian Friedman, las 3 secciones del Tanaj representan 3 estadios en el proceso de canonización de los libros bíblicos. La primera parte, la Torá o el Pentateuco, ocurrió durante el exilio babilónico, probablemente en el siglo VI, antes de la era común. Después, los Nevi'im, los profetas, fueron canonizados durante el período persa, alrededor del siglo IV antes de la era común. Y los hagiógrafos fueron canonizados por un periodo que se extiende desde el segundo siglo antes de la era común hasta el segundo siglo de la era común. Ahora, las divisiones del Tanaj
están basadas no solo en cuándo fueron canonizadas, sino también en su grado de santidad. Vamos de los libros más sagrados de la Torá a los profetas y después a los escritos. Se cree entonces que la Torá contiene las palabras de Dios. Los libros de los profetas reportan el mensaje de Dios a los profetas y los autores de los hagiógrafos eran hombres inspirados por Dios. Las Biblias judías y las Biblias cristianas no contienen los mismos libros y no están organizadas en el mismo orden. Hay un canon diferente, una lista diferente de los libros bíblicos en las colecciones de que los judíos llamamos Tanaj y que los cristianos llaman Antiguo Testamento. Algo que quiero aclarar es que la palabra Antiguo Testamento no es parte del vocabulario judaico, porque antiguo implica que hay uno nuevo y que lo va a reemplazar al viejo, que el antiguo es viejo o incompleto. Para nosotros, los judíos, no hay otra versión nueva, no hay un nuevo pacto. Bueno, ahora, el Antiguo Testamento, católico y ortodoxo, tiene 7 libros que no están incluidos en el Tanaj, que en general fueron escritos o fueron preservados en griego. Hablemos ahora del orden de los libros. Las traducciones de la Biblia que utilizan los grupos cristianos, como los protestantes o los evangélicos o los mesiánicos, se adhieren al canon hebreo, o sea, quiero decir que solamente tienen estos 24 libros del Tanaj, sin libros adicionales, pero están organizados en un orden distinto. El Tanaj termina con el segundo libro de Crónicas, termina con un libro histórico. En cambio, el Antiguo Testamento termina con un libro profético. Y hay un punto teológico muy importante en eso. El Tanaj termina con Crónicas 2, con el edicto del rey Ciro de Persia, que es un monarca bajo el cual se termina el cautiverio babilónico. Este edicto incita a los judíos a que puedan volver a Jerusalén y retornar a su tierra y reconstruir el templo sagrado de Jerusalén. El Antiguo Testamento, en cambio, culmina con el profeta Malachi, prediciendo el regreso de Elías Naví, el profeta Eliyahu, lo que les da una muy buena transición hacia Juan el Bautista y la idea mesiánica de Jesús. Como ves, el Antiguo Testamento se focaliza en la salvación y en el final de los tiempos, y el Tanaj termina con el retorno a la tierra de Israel. Ahora seguimos, pero si llegaste hasta acá es porque este tema te está interesando, así que regálame un like ahora y apretá el botoncito de suscribir. Así como vos me encontraste, si te suscribís ahora y le das like y comentás en este video, YouTube le va a recomendar este video a otra gente que le pueda interesar. Así que muchísimas gracias. Apretá el botoncito 1, 2, 3. ¡Ting! Bueno, sigamos. Hablemos ahora de las interpretaciones. Los textos no se interpretan a sí mismos. Para saber qué significa un texto, no puedes solamente leerlo textualmente. Los cristianos y los judíos usamos diferentes tradiciones de interpretación para leer las escrituras. Los cristianos, tradicionalmente, cuando leen los libros que compartimos, buscan el reflejo de Cristo, de Jesús, Yeshua, porque para ellos es central. Ellos leen el Antiguo Testamento retrospectivamente. Su experiencia con el Nuevo Testamento da forma a la manera en que leen las Escrituras. Desde ya que los judíos también leemos el Tanaj a través de nuestra lente, de nuestra vida religiosa. Y la mayoría de los judíos percibimos la Torá teniendo en cuenta la Torá oral
y la interpretación rabínica. Esto, bueno, es tema de otro video, pero básicamente la Torá oral, la Torá Shebe'al Peh, se refiere a las obras posteriores del período rabínico, principalmente la Mishnah y la Gemara, conocida conjuntamente como el Talmud, que explican y exponen los estatutos registrados en la Torá escrita, así como también parte de la Torá oral incluye los conceptos cabalísticos del Zohar y el Midrash, que es el cuento rabínico. El punto de vista judío tradicional es que tanto la Torá escrita como la Torá oral fueron reveladas en el monte Sinaí. Pero la Torá oral se transmitió como tradición oral, de ahí el nombre, hasta la destrucción del templo. Cuando ahí, por temor de que se perdiera, se escribieron para no perderse. Y como dice Maimónides en la introducción de la Mishnah, dice algo así como: sepan que cada mandamiento que el santo bendito sea le dio a Moshe, nuestro maestro, la paz sea con él, le fue dado con su explicación. Le diría el mandamiento y luego le diría su explicación y contenido. Para nosotros los judíos, la Torá oral es muy importante, porque así sabemos cómo aplicar las mitzvot, los preceptos, en nuestro tiempo. Sobre todo cuando la Torá no es muy específica o a veces parece contradecirse. Por ejemplo, en la Torá dice que no hay que cocinar el cabrito en la leche de su mamá o en la leche de su madre. Pero ¿esto qué significa? ¿Cómo se aplica en nuestra realidad? ¿Cómo seguimos las reglas de comer comida kasher y no juntar los lácteos con la carne? O incluso, por ejemplo, ¿qué significa honrar a los padres? O ¿cómo se recuerda y se cuida al Shabbat? Como los judíos y los cristianos nos acercamos a la Biblia de distintas perspectivas y de diferentes tradiciones de interpretación. Incluso los mismos pasajes pueden leerse con distintos significados súper diferentes. Si por ejemplo miramos el Salmo 23, el cristiano, o el lector cristiano, puede superponer fácilmente las imágenes de Jesús como el pastor. El Señor es mi pastor en el Salmo 23. Y obviamente eso sería muy, muy diferente en la tradición judía. Y por supuesto lo que me comentan todos en mi canal acerca del profeta Isaías. Si miras el capítulo 49 de Isaías, al comienzo de este capítulo dice algo así como: aquí está mi siervo Israel. Identifica claramente que el siervo del Señor es Israel, como todo el pueblo. Unas poquitas frases después, el texto cambia del plural al singular y habla del siervo del Señor como individuo. Dice: mi siervo rescatará a Israel, liberará a mi pueblo. Para los judíos, como es común que en hebreo se refiera al pueblo de Israel en forma singular, y como Isaías ya dijo, se refirió a Israel, nosotros vemos que el siervo del Señor es Israel, el pueblo de Israel. En cambio, la comunidad cristiana interpreta que el siervo del Señor se está refiriendo a Jesús o Yeshua o el Mesías. Entonces interpretan o usan esa interpretación para mirar retrospectivamente a las Escrituras y decir que se está refiriendo a una persona. Como lo dije antes, el texto nos une a ambos, nos mantiene unidos, a diferencia de, por ejemplo, el hinduismo, o el budismo o incluso el islam, pero también abre una brecha. Y es súper complicado porque para cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros, piensa que tenemos la interpretación correcta. Y por lo tanto, estas diferencias en muchos momentos llevaron al distanciamiento entre cristianos y judíos. Yo personalmente creo que es importante vivir en un ambiente de respeto mutuo y de diálogo interreligioso. Creo que es bueno saber que compartimos
la idea de Dios como creador, la idea de un Dios que interviene en la historia, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios al que podemos orar y esperar una respuesta. Y como lo digo en cada video, y creo que ya lo dije, mi intención no es cambiar tu opinión y que tampoco trates de imponer tu visión y tratar de cambiar la mía. El Concilio Vaticano II lo dijo muy bien. Dice algo así como: dado que los cristianos y los judíos tienen una herencia espiritual en común, este concilio sagrado desea fomentar y promover el entendimiento y el aprecio mutuos. Hoy las diferencias bíblicas pueden contribuir al enriquecimiento mutuo y a una fe más profunda. Ya en un minutito te cuento qué Tanaj y qué Humash te recomiendo, pero no me quiero olvidar de mencionar acerca de la traducción. Cuando la Biblia se tradujo del hebreo y del arameo al griego, y después al latín, y después al alemán, y después a otros idiomas, desde ya que hubo muchísima interpretación. Y por lo tanto, las palabras que se usan en una y otra cambian. Por ejemplo, volvamos al tema controversial de Isaías. Si mirás Isaías 7:14, en hebreo el texto dice alma, que Rashi, un comentarista fundamental para el judaísmo, traduce como mujer joven. En cambio, algunas traducciones cristianas traducen alma como virgen. En hebreo, virgen es betulá. Ahí ya te das cuenta cómo al cambiar la traducción de una palabrita ya hay muchísima interpretación. Una cosa que quiero dejar en claro es que las Biblias que usan mis amigos mesiánicos, que ellos llaman la Tanaj, con K al final, es más parecida al Antiguo Testamento que a la Biblia hebrea, que al Tanaj. Mira, leí un artículo que te voy a poner un link aquí abajo en la descripción de israelnoticias.com que explica por qué las Biblias mesiánicas no son traducciones, sino que se apoyan en el texto preexistente en español de las versiones convencionales de la Biblia en español para luego hebraizarlo. O sea, usan algunas palabras con supuestos equivalentes en hebreo. En algunos casos, estas Biblias mesiánicas sustituyen algunas de las palabras en español por sus supuestos equivalentes en hebreo y la verdad es que da como resultado un texto que no se corresponde con el hebreo original del Tanaj. No me quiero detener mucho en este tema, así que te voy a poner el link aquí abajo. Pero, por ejemplo, fíjate si tienes una Biblia de estas, fíjate en Reyes 19:3, vas a ver que la palabra vayare, que significa vio, la confunden con vayirá, que significa temió. Entonces reinterpretan todo el versículo para que tenga sentido con el miedo de Elías. Incluso hay otra versión que dice huyó por su Jaim. Desde ya que el texto hebreo no existe la expresión Jaim, pero como el traductor o el autor de esa Biblia cree que como en la Biblia Reina Valera de 1960 dice la expresión vida, entonces la traduce como huyó por su Jaim. Bueno, algunos Tanaj incluso incluyen libros no canonizados y también hay muchas controversias con los cristianos respecto de su Nuevo Testamento, que fue originalmente escrito y preservado en griego y la Brit Hadashah lo traduce en hebreo. Bueno, la verdad es que cada quien es libre de elegir. Yo personalmente no quiero criticar. Lo único que te quiero decir es que si tu intención es tener el Tanaj con la cosmovisión y el entendimiento judaico, me gustaría que prestaras atención y no te confundas con la Tanaj mesiánica porque evidentemente hay muchísimas diferencias. Bueno, ahora sí, terminemos con las recomendaciones del
Tanaj en español. Si querés un Tanaj, una Biblia hebrea, te recomiendo estos. El primero es el Tanaj en español, la Biblia Tanaj del rabino Yaakov ben Yitzhak Huerin. Es un tomo solo con todo el texto solamente en español. Incluye los comentarios clásicos de la literatura rabínica, tiene un apéndice con mapas y con ilustraciones y también tiene un glosario. La edición es de Katz del año 2018 y está editado en Jerusalén, en Israel. El segundo que te propongo es la Biblia de Editorial Sinai. Esta versión sí es en hebreo y en español. Viene en 2 tomos y se abre de derecha a izquierda porque sigue el texto en hebreo. Entonces en hebreo se escribe de derecha a izquierda, por lo tanto se abre de derecha a izquierda. Bueno, ahora, si querés estudiar a través de la parashá de la semana, lo que necesitas es el Humash. El Humash es la Torá escrita en formato de libro impreso, en lugar de estar escrita en un rollo hecho a mano. La palabra Humash proviene de la palabra Hamesh. 5, significa 5 y se refiere al Pentateuco, los 5 libros de la Sagrada Torá. La mayoría de las veces el Humash viene en una edición bilingüe con hebreo de un lado y español del otro y también contiene el comentario rabínico de la Torá sobre las lecturas semanales y por supuesto que también se complementa con los libros proféticos, la Haftará y la Megilá, apropiadas para cada semana o para cada fiesta. Te recomiendo el Humash de la editorial Stone, que tiene, como dije, la Torá organizada por lecturas semanales y especiales para las fiestas, las Haftarot correspondientes y las 5 Megilot y los comentarios rabínicos. Y el otro que te recomiendo es el Humash Torat Emet, un mensaje de vida de la editorial Sigal. Muchos de mis seguidores tienen Torat Emet. Y esta también es una edición bilingüe con hebreo y español. La traducción y la recopilación de todas las notas y los comentarios son del rabino Sigal, escritos con palabras de uso cotidiano. Este Humash tiene infografías con mapas, con dibujos, con cuadros sinópticos, con los elementos del Mishkan y del Beit HaMikdash y las vestimentas del Kohen Gadol, del sacerdote, las tablas de equivalencias, de pesas y medidas. Incluso tiene la descripción de los 39 trabajos prohibidos en Shabbat, que hice yo un video acerca de ese tema. Bueno, chequealo, que está muy bueno. Si lees inglés, el Tanaj que me gusta a mí es el de JPS. Este es en hebreo y en inglés, y este es solamente en inglés. Y el Humash que yo uso se llama Etz Haim, te pongo un link. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dame like. Si aprendiste, suscríbete. Compartí este video con aquellos que les puede interesar. Muchísimas gracias por tu apoyo y más que nada por el respeto con el cual podemos ver nuestras diferencias, pero también focalizarnos en lo que nos une y también apreciarnos mutuamente. Nos vemos muy pronto. Leitraot.